Hola hijos de Jesus, ¿listos para estallar completamente el cerebro? Hoy es 25 de diciembre y celebramos la llegada al mundo de dos de los hombres que más influencia han tenido en la historia de la humanidad, Jesucristo y Newton, ambos símbolos y representantes de dos mundos, el espiritual y el científico, que no siempre han caminado de la mano. Así que parece un excelente día para pararnos y enfrentarnos a una de las cuestiones más peliagudas y debatidas de la historia moderna de la humanidad, el conflicto entre ciencia y religión. ¿Son enemigas? ¿Mutuamente excluyentes? ¿Se pueden entender entre ellas? ¿Puede acaso un científico creer en Dios? Y atención, porque además lo haremos con un invitado muy especial en una colaboración inédita que hará que flipes en colores. No te lo pierdas. Pasen y vean todo género de alta calidad y a muy buen precio. Pónganse cómodos, abracen a su pareja o a su perro o a su más patética soledad, porque Papi Santolaya is here para contártelo. El conflicto entre ciencia y religión se remonta al mismísimo nacimiento de la ciencia moderna, con un Galileo procesado por sus ideas que retaban al dogma de la iglesia, acabando sus días en un arresto domiciliario, o con Giordano Bruno, ardiendo en la hoguera. Quizás estos son los dos más famosos mártires de la ciencia y personas que mejor ejemplifican el estado del conflicto hace más de 500 años. Un conflicto que nace cuando ciencia y religión se separan, ejemplificado en ese famoso "Je n'ai pas besoin de cette hypothèse" que espetó Laplace a Napoleón refiriéndose a Dios. La ciencia no necesita recurrir a poderes sobrenaturales para explicar lo que os observa. Pero no olvidemos que estamos ya casi en 2020 y desde entonces muchas cosas han cambiado, lo que hace que nos preguntemos, ¿cuál es el estado actual de este conflicto? ¿Seguimos en el mismo punto? ¿Hablamos de rivales? ¿De enemigos? Pues vamos al lío. Pero no voy a ser tan osado de responder a estas preguntas yo solo. Me voy a apoyar en textos e ideas de algunos de los científicos más célebres del siglo XX. Invoco, por tanto, a algunos de mis grandes ídolos para que me iluminen en tan conflictiva tarea. Te elijo a ti, Max Planck, Erwin Schrödinger y Albert Einstein. Grandes genios estos y otros que ya se enfrentaron a esta milenaria pregunta a la luz de sus conocimientos pioneros en el campo científico. Pero empecemos por donde hay que empezar. Ya saben, el principio. Tomemos un punto de partida y ese no debería ser otro que definir de lo que estamos hablando. Ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué podemos entender también por religión? Definir ciencia puede ser relativamente simple. Einstein lo hace así. Es el intento centenario de asociar y conectar del modo más profundo posible, a través del pensamiento sistemático, los fenómenos sensibles que se dan en este mundo. Reconstruir a posteriori todo cuanto existe por medio de la conceptualización. Bien, como ven, una definición clara y precisa. La ciencia trata de fenómenos sensibles y su conexión y conceptualización. Ahora, parece que definir religión no es tan fácil, en parte porque hay muchas formas de entender esta. Así que vamos a partir por considerar de dónde vienen las religiones y cómo han ido evolucionando a lo largo de la historia. En el hombre primitivo fue el miedo el impulsor del pensamiento religioso, el asombro ante los fenómenos naturales que no podía controlar y el miedo a sufrir y padecer hambre, enfermedad, muerte, lo impulsó a crear seres imaginarios a su medida, más o menos semejantes con los que pretendía controlar lo sobrehumano. La ignorancia sobre el funcionamiento de la naturaleza y la falta de conexiones causales lo impulsaba a crear estos seres que precisamente lo llenaban a cubrir estos huecos de su conocimiento. Y para protegerse, se encomendaba a ellos, a estos seres imaginarios que había creado, le rendía por eso tributo, para aplacar su ira y así conseguir su favor. Tenemos pues los primeros ritos religiosos, son religiones basadas en el miedo. La religión del miedo dio paso históricamente a la religión de la moral. Los asentamientos humanos fueron creciendo en número y los lazos sociales se fueron haciendo más y más complejos. Con ellos surgen nuevos conflictos morales que en pequeñas sociedades nómadas no existían, así como nuevas necesidades humanas, como la de encajar socialmente, sentirse querido, amado, comprendido, pero también guiado y apoyado. Así nace una nueva concepción moral de Dios, que nos cuida, que nos guía, nos comprende, pero que también nos culpa y nos castiga. Un ser que escucha anhelos, calma angustias y salva las almas, las sana y las reconforta. Pues bien, las religiones clásicas, las que tú ya conoces, cristianas, judías, musulmanas, tal y como fueron fundadas, muestran perfectamente la transición de la creencia basada en el miedo
a lo moral. En realidad, como en todo, no hay blancos y negros, y en su conformación actual, estas religiones presentan una mezcla de ambos. Pues ya lo tenemos, dos definiciones. Ahora toca comparar. Pues tomando este punto de partida podemos entender ahora que históricamente haya habido problemas entre ciencia y religión. Al tratar la ciencia con la conexión de sucesos en el mundo sensible, estamos usando como guía para entender el mundo la ley de causalidad, algo que choca frontalmente con un mundo en el que un Dios personal favorece, castiga e intercede. La multiplicación de los panes y los peces no tiene cabida en un mundo donde impera la ley de conservación de materia y energía. La transmutación de agua en vino está en contra de todo conocimiento de física nuclear, y la resurrección de los muertos sigue yendo en contra de la segunda ley de la termodinámica. Visto así, ciencia y religión solo tienen razón de ser como peores enemigos. Pero hasta aquí solo hemos contado parte de la historia. Realmente nos quedaríamos muy cortos si asumiéramos que el sentimiento espiritual de toda la humanidad quedaría reflejado por estos dos tipos de religiones. Y es que realmente existe un tercer nivel, que además tiene la característica especial de estar presente en todas las concepciones y que se ha experimentado por diferentes personas en diferentes contextos a lo largo de toda la historia. Un sentir que Einstein conocía como el sentimiento cósmico religioso. Como él dice, un sentimiento muy difícil de explicar porque no está asociado a ningún concepto antropomórfico. Él lo describe así. El individuo siente la futilidad de los deseos y aspiraciones humanas y percibe al mismo tiempo el orden sublime y maravilloso que se pone de manifiesto tanto en la naturaleza como en el mundo del pensamiento. La existencia individual se le impone como una especie de prisión y ansía experimentar el universo como un todo único significativo. Estarán de acuerdo conmigo en que a esto también se le puede llamar religiosidad. Oímos en palabras de él cosas que se podrían poner en la boca del más fiel devoto de la fe religiosa, como orden sublime o universo como un todo. Pero esta vez no parece ligado a ninguna forma concreta de Dios, a ninguna tradición espiritual. Además, curiosamente, esto es algo que aparece transversalmente en todas las manifestaciones espirituales y religiosas de la historia de la humanidad, desde los salmos de David al budismo o la filosofía de Schopenhauer o Spinoza. Una forma de religiosidad donde se difumina la idea de un Dios y desaparece la teología, quedando una especie de sentimiento cósmico universal. Esta es, amigos míos, una nueva forma de entender la religiosidad. Bien, así que con esto en mente podemos buscar una definición más amplia de religiosidad, una que de verdad incluya todas estas formas de entenderla. Siguiendo a Einstein quedaría así. Una persona iluminada por el sentimiento religioso es la que se ha liberado de los grilletes de sus propios deseos egoístas y alienta pensamientos, sentimientos y deseos de carácter suprapersonal. Una persona religiosa o devota lo es en el sentido de que no tiene la menor duda de la significación y carácter elevadísimo de esos contenidos y metas suprapersonales, que no pueden ni necesitan ser fundamentados de forma racional. Vale, ahora ya la cosa ha cambiado. Ya no hablamos de un Dios personal que interviene constantemente en los aspectos humanos, que tanto choca con lo que sabemos en ciencia. Así que toca revisar la pregunta anterior. ¿Están ciencia y religión en conflicto? ¿Son enemigos naturales? Pues lo vamos a hacer tomando estas dos nuevas definiciones: la ciencia como la comprensión de las conexiones en el mundo sensible y de religión como ese sentimiento suprapersonal. En ese caso, ¿existe conflicto? Pues no, con esta nueva concepción de religiosidad. Así dado, podemos entender ciencia y religión como dos campos o dos esferas disjuntas, dos formas distintas de responder a diferentes preguntas y necesidades humanas que, mientras se mantengan respetando cada una su ámbito, no tienen por qué generar conflicto. Según Einstein, la ciencia se limita a hacer afirmaciones sobre lo que es y no sobre lo que debería ser. La religión, por el contrario, valora pensamientos y acciones humanas y no relaciones causales entre los mismos. Siendo así, no hay lugar para el conflicto. Esto queda aún más claro cuando reflexionamos sobre las fuentes históricas de conflicto. ¿Cuándo se han dado? Pues han aparecido precisamente allá donde la comunidad religiosa invadía el ámbito científico. Por ejemplo, cuando se empeñaba en sostener como verdad absoluta la interpretación literal de la Biblia, como ocurrió cuando calculaban la edad de la Tierra en función del número de generaciones que allí se relatan, o en la posición al heliocentrismo o a la teoría de la evolución. En este caso estamos entrando en un conflicto por un intrusismo en el ámbito científico. Por suerte, esto es algo hoy menos común y ha quedado reducido al ámbito del fundamentalismo religioso. Pero esta confrontación se da también en el sentido inverso, no lo olvidemos. También hay conflicto cuando la ciencia invade la esfera religiosa,
pretendiendo que sus métodos son los únicos para conocer la verdad y que todo se puede entender desde el ámbito puramente lógico. Y es que en la actitud de rechazo de la religiosidad desde la visión científica muchas veces se puede observar algo de soberbia científica, una miopía intelectual al considerar el hecho científico como la verdad absoluta y última, olvidando muchas veces las limitaciones de la propia ciencia. Para eso es fundamental preguntarse: ¿qué es la ciencia? Con la ciencia intentamos captar el fundamento de los fenómenos del mundo sensible con el pensamiento lógico. Pero, ¿acaso la ciencia es capaz de abarcarlo todo? No, al menos para Erwin Schrödinger. Él nos decía algo así: la imagen científica del mundo que me rodea es muy deficiente. Proporciona una gran cantidad de información sobre los hechos. Reduce toda la experiencia a un orden maravillosamente consciente, pero guarda un silencio sepulcral sobre todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con lo que realmente importa. Lo bueno, lo malo, lo feo, lo bello. Paradójicamente, razona él, al dejar todo esto de lado no nos sentimos pertenecer al mundo material construido por la ciencia. Somos solo espectadores. La ciencia encuentra ahí su límite cuando nosotros intentamos explicar algo de lo que formamos parte. El razonamiento lógico solo puede llevarnos hasta un punto. Einstein también lo veía de forma similar. La sólida vía científica es incapaz por sí sola de ofrecer una base suficiente a aquellas convicciones que condicionan y determinan la propia conducta y modo de pensar. Efectivamente, el método científico es incapaz de enseñarnos nada por encima y más allá del modo como los hechos están relacionados y recíprocamente condicionados entre sí. Algo que también vemos en el mismo Planck. Existe un punto donde la ciencia y por tanto todos los métodos causalistas de investigación resultan inaplicables, por motivos no solamente prácticos, sino también lógicos y seguirán resultándolo en lo sucesivo. Ese punto es el yo individual. Para Planck, la ciencia tiene un límite en la inviolabilidad del ego, donde nos deja abandonados a nosotros mismos. Es ese lugar que ocupa la religión y la fe, creando un dominio más allá de la ley de la causalidad. Como ven, una vez entendemos la religiosidad de esta manera, las tensiones entre ciencia y religión empiezan a desaparecer. Es más, incluso empieza a vislumbrarse conexiones más allá de lo que en principio podría imaginarse. ¿Pero han sido capaces las religiones tradicionales de adaptarse a este cambio? ¿Cuál es la visión oficial, por ejemplo, de la Iglesia Católica en este conflicto? ¿Están las teorías científicas en contradicción con la Biblia? ¿Y estas supuestas conexiones realmente existen? ¿Pueden no solo convivir sino aportarse ambas mutuamente? Pues vamos a ver qué opina de todo esto un sacerdote cristiano que va a estar por primera vez en la historia aquí en Date un Blog, hablándonos precisamente justo de esto, respondiendo a estas preguntas. Él es Dani, del canal SM Dani. Dani, por favor, ¿puedes iluminarnos un poquito más en esta cuestión? Hola Javier, pues el tema no es tan simple como muchos creen de un lado o del otro. Creo que una clasificación que se podría hacer sobre los tipos de relaciones que ha habido o puede haber entre ciencia y religión serían los siguientes. La primera de conflicto, que no ha faltado nunca. La segunda de independencia. La tercera de diálogo. La cuarta de complementariedad y la quinta de integración. En realidad, esta relación entre ciencia y religión ha sido cambiante según las épocas y los lugares y ha estado muy influenciada por teólogos y científicos con nombres y apellidos. Recorrer la historia de estos modelos de relación sería algo súper interesante, pero lo voy a omitir para ir más al grano. Creo que la opinión generalizada hoy es que ambas visiones del mundo están en conflicto y que cada una de ellas niega la validez de la otra. Además, pienso que hoy se mantiene la idea de que la ciencia es la única que puede ser verdadera, con lo que la visión religiosa debería ir desapareciendo poco a poco. En mi opinión, creo que esta postura se funda en una interpretación sesgada de la historia y una ideologización de la ciencia, y la ciencia no es para nada una ideología. No estoy utilizando aquí la versión peyorativa de este término, sino que considero que ideología es un sistema conceptual que proporciona una visión totalizadora de la realidad que sirve para darle sentido a la vida y que crea un marco de referencias global para justificar comportamientos sociales o personales. En rigor, la ciencia no trata de dar una visión totalizadora de la realidad, sino que limita su campo de conocimiento a los aspectos de la realidad que pueden ser sujetos a su metodología. Una metodología encaminada a proporcionar un conocimiento racional de la naturaleza y su funcionamiento. Estas limitaciones constituyen a la vez y en el fondo la raíz de su eficacia. La ciencia no busca en modo
alguno dar sentido a la vida. Su papel no es ese, sino descubrir el funcionamiento de la naturaleza material. La cuestión del sentido no entra, por lo tanto, en sus planteamientos. Tampoco trata la ciencia de crear valores que sirvan para guiar los comportamientos. Más aún, la misma práctica de la ciencia necesita para poder existir de la aceptación de otros criterios éticos de comportamiento que ella a sí misma no se puede dar. El conflicto entre ciencia y religión creo que ha estado frecuentemente alimentado por los fundamentalismos. Por un lado, el fundamentalismo religioso con sus interpretaciones literalistas de la Biblia, pero también de ese fundamentalismo científico que niega cualquier otro tipo de conocimiento que no sea el científico. Pero esto te lo dejo a ti, Javier, que ya veo que lo estás explicando en tu vídeo. La relación de independencia entre ciencia y religión vendría a resolver el problema de las intromisiones que a lo largo de la historia han generado tantísimos conflictos. Algunos os puede sorprender, pero ya la Iglesia del medievo hablaba de los dos libros, el libro de la naturaleza y el libro de la revelación, dos libros distintos pero con un mismo autor y que por lo tanto no pueden contradecirse. Este planteamiento permitiría ser fieles al carácter distintivo de cada visión y garantizar la autonomía de cada una en su terreno. Esta autonomía es defendida por la tradición católica y ha sido refrendada en el último concilio, el Vaticano II, que en su documento Gaudium et Spes, después de afirmar que es absolutamente legítima esta exigencia de autonomía, concluye diciendo que la investigación metódica en todos los campos del saber, si se realiza de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en el mismo Dios. Recordando, sin embargo, en este mismo documento, los conflictos a los que ha llevado la falta de este reconocimiento y en concreto el caso Galileo, llegando a afirmar lo siguiente: son de deplorar a este respecto ciertas actitudes que, por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, no han faltado algunas veces entre los propios cristianos, actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe. Pero para la Iglesia Católica esto no se queda aquí. Ella no renuncia a que entre ambas visiones pueda haber un diálogo y un entendimiento mutuo. En el fondo, ambas son visiones de una misma realidad y no pueden ignorarse mutuamente. La reflexión religiosa, la teología, no puede dejar de tener en cuenta la visión del mundo que le ofrece la ciencia, ya que en toda religión hay siempre una consideración de la relación entre Dios y el mundo. Este diálogo hay que reconocer que no es simétrico, pues mientras que el conocimiento científico aporta a la teología, la ciencia no puede depender de intuiciones religiosas. Ámbitos de diálogo pueden ser cuestiones límites o fronterizas que suscita la ciencia, pero cuyas respuestas escapan a su propia metodología. El origen y el destino del universo y del ser humano, el futuro de la humanidad y las cuestiones éticas. En un mensaje dirigido a teólogos y científicos, el Papa Juan Pablo II decía esto: la ciencia puede purificar a la religión del error y la superstición, la religión a la ciencia de idolatrías y de falsos absolutos. Es decir, que la religión puede ayudar a la ciencia a no ideologizarse, buscando dar respuestas a los interrogantes que el ser humano tiene sobre su relación con el mundo, sobre sí mismo y sobre su destino, ya que si esto lo hiciera la ciencia corrompería su propia esencia. Ya veis que en teoría la Iglesia Católica tiene muy clara la necesidad de diálogo entre ambas realidades, pero lo que es verdad es que durante los 2 últimos siglos se ha demostrado que esto no es nada fácil. Luego tenemos la relación de complementariedad, que es un modelo más desarrollado que el de diálogo, hacia el que creo que varios científicos y teólogos llevan apuntando décadas. Inicialmente fue propuesto por Niels Bohr, pionero en la aplicación de la mecánica cuántica a los modelos atómicos, y después ha sido desarrollado por el teólogo Hans Kuhn. La complementariedad afirma que la ciencia y la religión, junto con otras visiones que el ser humano tiene de la realidad, como la artística o la ética, son necesarias para captar la realidad en su conjunto y con toda su complejidad. La diferencia entre la relación de diálogo y la de complementariedad consiste en que la primera solo afirma que debe haber una relación entre las dos en la que se comuniquen, mientras que la segunda, la de complementariedad, afirma que además ninguna de ellas es una visión completa de toda la realidad y que cada una de ellas se complementa con la otra. Y finalmente tenemos el modelo de integración, propuesto especialmente por Barbour. En este modelo, las dos visiones, la de la ciencia y la de la religión, quedarían englobadas en una perspectiva unitaria. En este modelo, quizás sea más preciso hablar específicamente de relación entre teología y ciencia, ya que se trata de propuestas que parten de la reflexión teológica más que de la práctica de la religión. Para que lo entendáis mejor, un fruto de este modelo es la conclusión a la que llega el físico teórico Frank Tipler, el cual sigue
un camino directo desde la ciencia y más concretamente desde la física hasta Dios, y que él denomina teoría del punto omega. Según él, esta es una teoría científicamente comprobable que propone la existencia de un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente, el cual en un futuro lejano nos resucitará a todos para que vivamos eternamente. Él mantiene, curiosamente, un punto de vista totalmente reduccionista y materialista, y sin apelar en ningún momento a la fe. Tipler confiesa que el camino de la física lleva irremediablemente al encuentro con Dios. Por eso aboga por la unificación de la ciencia y la religión y afirma que la teología es solo una rama de la física. No solo eso, sino que debe pasar a serlo si quiere sobrevivir. Para él la teología no es más que una cosmología física basada en la suposición de que la vida tomada en su conjunto es inmortal. Como ya imagináis, las propuestas surgidas de este modelo de integración suscitan muchísima discusión y debate. Este modelo es bastante nuevo y apasionante, pero si sus interlocutores no son verdaderos expertos o carecen de bagaje, se puede caer fácilmente en el intrusismo y de nuevo en el conflicto. Como veis, en esta pequeña intervención me he ceñido bastante al ámbito de lo católico en la religión, que es lo que más conozco, y también por no extenderme más. He omitido muchos datos muy interesantes, pero si veo en los comentarios de este vídeo interés por el tema, me comprometo a hacer un vídeo más amplio en mi canal. ¿Te parece bien, Javier? Como siempre, importantísimo siempre escuchar otras opiniones y mantenerse abierto a otras visiones sobre la cuestión. Pues muchísimas gracias, Dani, por pasarte por aquí, por darte un blog, y te deseo una feliz Navidad. Y ustedes se pueden pasar por su canal SM Dani, el canal de un youtuber sacerdote. Como han podido ver, la realidad es que no solo no hay conflicto, sino que la auténtica religión se ve reforzada, fortalecida, enriquecida, ennoblecida por el contacto con el conocimiento científico. Y el propio científico, haciendo ciencia, se está asomando a la realidad que se escapa a los límites de nuestros sentidos. Estudiando el mundo que nos rodea, uno se contagia de la emoción que se siente al observar esa racionalidad que se pone de manifiesto en todo lo que existe. Eso que decía Einstein de leer la mente de Dios. Y al hacerlo, nos liberamos de temores y deseos y alcanzamos una actitud de humildad mental frente a la grandeza de la razón encarnada en la existencia y que resulta inaccesible al ser humano. Esta es una actitud religiosa en el más alto sentido de la palabra. Pues no hay mejor forma de acabar esta reflexión que con la propia visión del más genio de los genios, Albert Einstein. Y es que no hay nadie en el mundo que haya llegado jamás tan lejos y se haya asomado más allá de lo que nuestra condición humana nos permite. Desde ahí arriba, Albert, en el límite de nuestra naturaleza, miró atrás y entendió mejor que nadie en qué consiste hacer ciencia. Disfruten de estas bellísimas palabras. La mente humana, no importa lo altamente preparada que esté, es incapaz de aprehender el universo. Estamos en la situación de un niño pequeño que entra a una biblioteca enorme con las paredes cubiertas hasta el techo de libros de diferentes idiomas. El niño sabe que alguien ha debido escribir esos libros. No sabe quién o cómo, ni entiende el idioma en el que están escritos. El niño nota un plan definido en la forma en que están dispuestos los libros, un orden misterioso que no puede entender, solo es capaz de sospecharlo. Esta, me parece a mí, es la actitud de la mente humana hacia Dios. Vemos un universo maravillosamente dispuesto que obedece ciertas leyes, pero solo entendemos estas leyes superficialmente. Nuestras mentes limitadas no son capaces de apreciar la fuerza misteriosa que mece las constelaciones. Profundamente poético, épico, gigante. Albert Einstein. Pues hoy nos hemos asomado a esta terrible pregunta: ¿el conflicto entre ciencia y religión son compatibles? ¿Son enemigos? He intentado abordar esta pregunta no solo desde el ámbito científico, escuchando y leyendo a los grandes de la ciencia, sino también en el ámbito religioso, a través de la opinión de un sacerdote cristiano. Pero la cuestión sigue abierta, no es nada definitivo, y quiero saber tu opinión. ¿Qué opinas sobre este conflicto entre ciencia y religión? ¿Son compatibles? Pues esto ha sido todo, compañeros. Me despido deseándote que pases una maravillosa Navidad y que disfrutes de estos días tan especiales con tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con quien sea. Disfruta y descansa. Y también quería recomendarte un libro en el que me he basado fuertemente para realizar este texto de aquí. Se llama Cuestiones Cuánticas y es un libro donde se recogen textos originales de grandes científicos de la época cuántica como Heisenberg, Rödinger, Einstein, James, Planck, Pauli y Eddington. Ha sido una fuente muy importante para elaborar este guión. Pues esto sí que sí ha sido todo. Dale mucho el coco y estudia, que quizás seas tú el próximo Albert Einstein. Nos vemos como siempre, pirata, en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!